El vuelo 001, con destino a Madrid, despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 11 de la noche de aquel viernes que cambiaría para siempre el destino de una aerolínea, una familia y una mujer que había dedicado 15 años de su vida a servir a otros a 30.000 pies de altura. Era el vuelo insignia de Aerolíneas Richardson, el orgullo de la compañía que don Roberto Richardson había fundado hace 45 años con un solo avión y un sueño: crear una aerolínea donde los pasajeros fueran tratados como familia y los empleados fueran tratados como socios. Durante décadas, esa filosofía había convertido a la pequeña empresa mexicana en una de las aerolíneas más respetadas de América Latina, conocida no solo por su servicio impecable, sino por algo más raro en el mundo corporativo: su humanidad. Carolina Vega conocía esa historia mejor que nadie. La llevaba grabada en el corazón desde que era niña. Su padre, Martín Vega, había sido mecánico de la aerolínea durante 30 años. Carolina recordaba las noches en que su padre llegaba a casa oliendo a combustible de aviación y aceite de motor, con las manos callosas y negras de grasa, pero con una sonrisa que iluminaba su pequeño departamento en la colonia Doctores. «Don Roberto vino hoy al hangar», le contaba a su madre mientras cenaban frijoles con tortillas. «Nos saludó a todos por nuestro nombre, hasta preguntó por la niña». La niña era Carolina. Don Roberto Richardson tenía esa costumbre que sus ejecutivos consideraban excéntrica: conocer personalmente a cada empleado. Sabía los nombres de los mecánicos, de las señoras de limpieza, de los cocineros de los aviones, y cuando Martín Vega murió en un accidente de trabajo, cuando una pieza de motor le cayó encima durante una reparación de emergencia, fue don Roberto quien apareció en el funeral. Fue don Roberto quien abrazó a la viuda y a la niña de 13 años. Y fue don Roberto quien, sin que nadie se lo pidiera, pagó la educación de Carolina hasta que terminó la universidad. «Tu padre me enseñó lo que significa el trabajo honesto», le había dicho a Carolina el día de su graduación, entregándole personalmente su diploma de administración de empresas. «Esta compañía existe gracias a personas como él. Si algún día quieres trabajar con nosotros, las puertas siempre estarán abiertas». Carolina había aceptado la oferta, no como ejecutiva, como don Roberto había sugerido, sino como azafata. Quería estar en los aviones que su padre había mantenido volando. Quería sentirlo cerca cada vez que despegaba, y durante 15 años había honrado su memoria con cada servicio impecable, cada sonrisa genuina, cada pasajero que bajaba del avión sintiéndose un poco mejor que cuando subió. Ahora, a sus 33 años, Carolina era considerada una de las mejores azafatas de la compañía. Entrenaba a los nuevos, recibía cartas de agradecimiento de pasajeros de todo el mundo y llevaba con orgullo el pin de 15 años de servicio junto a sus alas doradas. Bajo su uniforme azul marino, escondido entre su piel y la tela de seda, llevaba el relicario de oro que contenía la última foto de su padre. Esa noche, mientras preparaba la cabina de primera clase para el vuelo a Madrid, Carolina no sabía que en menos de una hora todo lo que había construido estaría en peligro. La primera señal de problemas llegó con el sonido de tacones golpeando el pasillo del avión con la fuerza de martillos. Victoria Alexandra Montemayor, viuda de Richardson, entró a la cabina de primera clase como quien entra a territorio conquistado. A sus 68 años, cuidadosamente disfrazados de 58, Victoria era la imagen perfecta de la aristocracia sin alma. Su tailleur Chanel en tweed beige y crema costaba más que el salario anual de cualquier azafata. Su collar de perlas triples tenía más historia que la mayoría de los museos.
y su expresión de desdén permanente podría haber congelado el océano. Detrás de ella, cargando 2 bolsas de mano, Louis Vuitton y un maletín de documentos, venía Margaret, su asistente británica de expresión exhausta. 20 años de servicio habían dejado a Margaret con una curvatura permanente en la espalda, como si su cuerpo se hubiera adaptado físicamente a estar siempre inclinada hacia su empleadora. Suite 1A, anunció Victoria sin mirar a nadie en particular, y asegúrate de que nadie me moleste durante el vuelo. Tengo la reunión del consejo el lunes y necesito revisar los documentos para la reestructuración. La reestructuración. Carolina conocía esa palabra. Todo el personal de la aerolínea la conocía. Desde que don Roberto había fallecido hace 3 años, Victoria había estado presionando para modernizar la empresa. Lo que eso significaba realmente era eliminar los beneficios que el fundador había creado para sus empleados. El seguro médico completo, las becas para hijos de trabajadores, los bonos de antigüedad, las pensiones generosas. Todo lo que hacía a Aerolíneas Richardson diferente de las demás, Victoria quería destruirlo. Por supuesto, señora Richardson. Carolina mantuvo su tono profesional mientras guiaba a Victoria hacia su suite. Bienvenida a bordo. Soy Carolina, su azafata principal para este vuelo. Si necesita cualquier cosa... Victoria la miró por primera vez. Sus ojos azules gélidos recorrieron a Carolina de arriba abajo, evaluándola y descartándola en el mismo movimiento. ¿Carolina? Algo parpadeó en su expresión. ¿Carolina Vega? Sí, señora. Victoria soltó un sonido que podría haber sido una risa o un resoplido de desprecio. La hija del mecánico. Lo dijo como quien dice, la hija del leproso. Mi esposo siempre tuvo debilidad por los casos de caridad. Carolina sintió el aguijón de las palabras, pero 15 años de entrenamiento le permitieron mantener la compostura. Su esposo fue muy generoso con mi familia, señora. Le estaré eternamente agradecida. Generoso. Victoria escupió la palabra mientras se acomodaba en su asiento de cuero blanco. Roberto era muchas cosas. Generoso con el dinero que le costó ganar. Sentimental con personas que no lo merecían. Débil cuando debió ser fuerte. Sus ojos volvieron a clavarse en Carolina. ¿Sabes qué quiso ponerte en el testamento? ¿Dejarte acciones de la empresa? Carolina no lo sabía. El shock debió haberse reflejado en su rostro porque Victoria sonrió con satisfacción cruel. Oh, sí. Mi querido esposo quería que la hija de un mecánico muerto tuviera parte de su imperio. Por suerte, logré convencerlo de que eso sería inapropiado. Hizo una pausa dramática. Aunque quizás debí dejarlo. Así podrías haberte sentido dueña por unos meses antes de que te quitáramos todo en la reestructuración. Señora, si no necesita nada más, debo continuar con mis preparativos para el despegue. ¿Te estoy incomodando? Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con el placer sádico de quien disfruta causar dolor. Pobrecita, ¿vas a llorar como tu padre cuando suplicaba por su trabajo después del accidente? El mundo de Carolina se detuvo. ¿Disculpe? No lo sabías. Victoria se recostó en su asiento, jugando con el collar de perlas, como un gato con un ratón. Tu padre no murió inmediatamente en ese accidente. Vivió 3 días en el hospital. Y en esos 3 días me rogó que no lo despidiéramos, que le diéramos la pensión completa para su familia. Patético, realmente. Un hombre hecho y derecho suplicando como un niño. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Carolina, pero las contuvo. No le daría esa satisfacción. Mi padre era un hombre honorable. Tu padre era un empleado reemplazable. Victoria bostezó con afectación. Todos ustedes lo son. Eso es algo que Roberto nunca entendió. Los empleados son recursos, no familia.
Se usan hasta que se agotan y luego se descartan. El avión comenzó a moverse hacia la pista de despegue. Carolina agradeció silenciosamente la excusa para alejarse. «Debo tomar mi asiento para el despegue, señora. Con permiso». El despegue transcurrió sin incidentes. Carolina se aferró a su entrenamiento como a un salvavidas, repitiendo los procedimientos de seguridad con precisión mecánica, mientras su mente procesaba las revelaciones de Victoria. Su padre había vivido 3 días, había suplicado por su familia, y nadie se lo había dicho en 20 años. Una vez que el avión alcanzó su altitud de crucero y las señales de cinturón se apagaron, Carolina comenzó el servicio de primera clase. Champagne Dom Perignon, canapés de caviar, todo lo que los pasajeros de élite esperaban. Cuando llegó a la suite de Victoria, la viuda estaba revisando documentos en su tablet, los lentes Chanel con cadena de perlas equilibrados en su nariz. «Su champagne, señora». Victoria tomó la copa sin mirarla, dio un sorbo y frunció el ceño. «Está tibio». Carolina sabía que no estaba tibio. Había verificado la temperatura personalmente, pero también sabía que no valía la pena discutir. «Le traigo otra copa inmediatamente, señora». Regresó con una nueva copa, esta vez directamente del refrigerador. Victoria la probó y la dejó a un lado con gesto de disgusto. «Ahora está demasiado fría». «¿Es tan difícil conseguir personal competente en esta aerolínea?». Los otros pasajeros de primera clase comenzaban a notar la tensión. Un hombre mayor de cabello blanco en la suite 3A levantó la vista de su libro con expresión de preocupación. Una mujer de negocios en la 2C fingía trabajar en su laptop, pero claramente estaba escuchando cada palabra. «Lo siento, señora. ¿Puedo traerle algo más? Puedes traerme un empleado que sepa hacer su trabajo». Victoria había subido el volumen de su voz, claramente disfrutando de tener audiencia. «Aunque supongo que eso es mucho pedir en una empresa que contrata hijas de mecánicos por caridad». Andrés, el comisario chefe, apareció junto a Carolina con expresión contenida. «Señora Richardson, ¿hay algún problema con el servicio?». Victoria lo miró como quien mira un insecto. «El problema es la mediocridad sistémica de esta aerolínea. Mi esposo la construyó con estándares de excelencia, y ustedes la han convertido en un circo de beneficencia para empleados incompetentes. Nuestro personal está altamente capacitado, señora. Carolina lleva 15 años con nosotros y tiene un récord impecable. 15 años de recibir salario por existir no es lo mismo que 15 años de excelencia». Victoria se puso de pie, su 1,70 m amplificado por la furia aristocrática. ¿Sabes qué va a cambiar cuando la reestructuración se apruebe el lunes? Todo. Vamos a limpiar esta empresa de parásitos como ella. Señaló a Carolina con un dedo cargado de desprecio. Personas que están aquí por lástima, no por mérito, que cobran sueldos inflados por un trabajo que cualquier muchacha de 20 años podría hacer mejor. «Señora, le pido que baje la voz». «¿Que baje la voz?». Victoria soltó una carcajada que resonó en toda la cabina. «Esta es mi aerolínea. Yo decido quién trabaja aquí y quién no. Y te garantizo, Carolina Vega, que cuando regresemos a México, tú y todos los demás parásitos de tu generación van a recibir sus cartas de despido». Carolina la miraba en silencio, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas, no por miedo al despido, por su padre, por la imagen de él en una cama de hospital, suplicando por su familia, mientras esta mujer probablemente ni siquiera fue a visitarlo. Y entonces Victoria hizo algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Tomó la copa de champán que había rechazado por estar demasiado fría y la arrojó directamente al rostro de Carolina. El líquido dorado salpicó su uniforme impecable, corrió por su rostro, mezclándose con las lágrimas. Empapó su cabello perfectamente recogido.
Carolina se quedó paralizada, el champán goteando de su barbilla, los ojos cerrados por el shock. «Eso», dijo Victoria con satisfacción cruel, «es para que entiendas cuál es tu lugar». Pero no había terminado. Se acercó a Carolina hasta quedar a centímetros de su rostro empapado, y con una sonrisa que habría helado el infierno, escupió. El escupitajo aterrizó en la mejilla de Carolina, mezclándose con el champán y las lágrimas. «Mi esposo te habría despedido si tuviera una onza de sentido común. Por suerte, yo voy a corregir todos sus errores, empezando por ti». El silencio en la cabina era absoluto. Los otros pasajeros miraban la escena con horror, algunos con teléfonos en mano grabando lo que presenciaban. Margaret, la asistente, tenía los ojos cerrados como si quisiera desaparecer. Andrés había palidecido, sus manos temblando de rabia contenida, y entonces, desde la suite 4A, una voz cortó el silencio. «Interesante forma de honrar la memoria de mi padre, Victoria». Todos se volvieron hacia la mujer que se había puesto de pie. Tenía el cabello castaño, con algunas canas que no intentaba ocultar, ojos cálidos color miel, y un rostro que, para quienes conocían la historia de la aerolínea, era inconfundible. Era el rostro de don Roberto Richardson, en su versión femenina. Elena Richardson, hija única del fundador, hijastra de Victoria, y dueña del 35% de las acciones de la empresa, caminó hacia el centro del pasillo con la tranquilidad de quien tiene toda la información que necesita. «Hola, madrastra». Su voz era serena pero filosa. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Y Victoria, por primera vez en 40 años, no supo qué decir. ¿Sientes esa rabia quemándote por dentro? ¿Sientes esas ganas de atravesar la pantalla y defender a Carolina? Yo la siento cada vez que escribo estas historias. Dime, ¿desde dónde me estás viendo en este momento? ¿México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber de qué rincón del mundo vienen las personas que me acompañan hasta el final. Si tu corazón está latiendo más fuerte, si quieres saber quién es Elena y qué secretos tiene sobre Victoria, dale like ahora mismo. Ese clic no te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo antes de que se te olvide, porque lo que viene después, los secretos que don Roberto dejó antes de morir, te van a dejar sin palabras. Elena Richardson caminó por el pasillo de primera clase con la calma de quien ha esperado este momento durante años. Cada paso era medido, deliberado, el eco de sus zapatos bajos de cuero resonando en el silencio absoluto de la cabina. Los otros pasajeros la miraban con una mezcla de fascinación y confusión, sin entender completamente lo que estaban presenciando, pero sintiendo que era algo histórico. Victoria se había quedado congelada junto al asiento de Carolina, su mano todavía levantada del gesto de escupir, su rostro transformándose del placer cruel a algo más parecido al pánico. Sus ojos azules gélidos se habían agrandado, las pupilas dilatándose como las de un animal acorralado. «Elena», su voz salió como un graznido. «¿Qué haces aquí? Tu vuelo era mañana». «Cambié mis planes». Elena se detuvo a 2 metros de su madrastra, sus brazos cruzados sobre el pecho. Algo me dijo que debía estar en este vuelo específico. Llámalo intuición o llámalo el espíritu de mi padre guiándome. No seas ridícula. Tu padre está muerto. Sí, lo está. Elena no parpadeó, pero su legado no, y acabo de ver cómo intentas destruirlo escupiendo en la cara de una de sus empleadas más leales. Carolina seguía inmóvil, el champán y la saliva todavía goteando por su rostro. Andrés, el comisario, finalmente reaccionó, acercándose con una toalla caliente que le ofreció con gentileza.
Permítame, Carolina. Su voz temblaba de rabia contenida. Por favor. Carolina tomó la toalla mecánicamente, limpiándose el rostro con movimientos automáticos, mientras sus ojos permanecían fijos en la escena que se desarrollaba frente a ella. Esto no es asunto tuyo, Elena. Victoria había recuperado parte de su compostura, irguiéndose en toda su altura aristocrática. Lo que pasa entre la gerencia y los empleados. ¿Gerencia? Elena soltó una carcajada sin humor. Tú no eres gerencia, Victoria. Eres una accionista que por cierto tiene menos poder del que cree. Tengo el 40% de las acciones. Tengo el control. Tienes el 40%, yo tengo el 35%, y el 25% restante. Elena hizo una pausa dramática, volviéndose hacia la suite 3A, donde el hombre mayor de cabello blanco había dejado su libro, y observaba con una sonrisa que sugería que estaba disfrutando inmensamente el espectáculo. Bueno, creo que deberías saludar a un viejo amigo de la familia. El hombre se puso de pie, con la agilidad sorprendente de alguien que se mantiene activo a pesar de sus 75 años. Su traje era clásico, impecable, de una elegancia que no necesitaba logos ni marcas para comunicar su valor. Sus ojos azules, más cálidos que los de Victoria, brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Victoria. Su voz era profunda, cultivada, con un ligero acento que sugería educación en múltiples países. Ha pasado mucho tiempo, 40 años, si no me equivoco, desde tu boda con Roberto. Victoria lo miró sin reconocerlo por un largo momento. Luego, lentamente, el color drenó de su rostro. Emilio. El nombre salió como un susurro. Emilio Sandoval. El mismo. Don Emilio inclinó la cabeza en un gesto cortés pero frío. Socio fundador original de esta aerolínea. Mejor amigo de Roberto durante 50 años. Y según parece, una cara que preferirías haber olvidado. Vendiste tus acciones hace décadas. Vendí mis acciones a Roberto, sí, pero nunca vendí mi lealtad, ni mi memoria. Don Emilio caminó hacia ellos, deteniéndose junto a Elena. Roberto me llamó una semana antes de morir. Me pidió que vigilara su legado, que protegiera a las personas que él amaba. Su mirada se posó en Carolina, incluyendo a la hija del hombre que consideraba su hermano de otra madre. Carolina levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de don Emilio. ¿Usted conocía a mi padre? Martín Vega era el mejor mecánico que esta aerolínea tuvo jamás. Y era un hombre de una integridad que personas como... Miró a Victoria con desprecio, apenas contenido. Nunca podrían comprender. Roberto lo adoraba. Solía decir que Martín tenía más clase en su dedo meñique que toda la alta sociedad de México junta. Esto es ridículo. Victoria había recuperado su tono de comando, aunque sonaba forzado. ¿Una emboscada? ¿En mi propio avión? No es tu avión, Victoria. Elena dio un paso hacia adelante. Es el avión de la empresa que mi padre fundó. Una empresa que tú has estado intentando destruir desde el día que él murió. He estado intentando salvarla de la ruina financiera que Roberto causó con sus políticas sentimentales. ¿Ruina financiera? Elena sacó su teléfono y mostró la pantalla. Aerolíneas Richardson tuvo sus mejores resultados financieros en la historia durante los últimos 5 años de vida de mi padre. Las políticas sentimentales que tanto desprecias generaron una lealtad de empleados y clientes que ningún competidor ha podido igualar. Esos números están manipulados. Están auditados por 3 firmas independientes. Pero no esperaba que entendieras de números, Victoria. Nunca trabajaste un día en tu vida. Victoria se volvió hacia Carolina con ojos ardiendo de furia. Tú, esto es tu culpa. Llamaste a Elena, ¿verdad? Organizaste todo esto. Carolina no sabía que yo estaría aquí.
Elena intervino antes de que Carolina pudiera responder. Nadie lo sabía, excepto don Emilio y yo. Pero gracias por confirmar lo que sospechábamos, que tu primer instinto siempre es culpar a los que tienen menos poder que tú. Margaret, la asistente de Victoria, se había encogido en su asiento durante todo el intercambio, pero algo había cambiado en su expresión. La resignación crónica había sido reemplazada por algo más parecido a la resolución. Señora Elena, su voz, con su acento británico contenido, cortó la tensión. Si me permite, creo que hay algunas cosas que debería saber. Victoria giró hacia ella con una velocidad que desmentía sus 68 años. Margaret, ni se te ocurra. Lo siento, señora. Margaret se puso de pie, sus manos temblando, pero su voz firme. He guardado sus secretos durante 20 años. He visto cómo trata a las personas. He escuchado las cosas que dice cuando cree que nadie importante está escuchando, y he sido cómplice de todo por miedo a perder mi empleo. Si dices una palabra, te destruiré. Nunca volverás a trabajar en ningún lugar. Ya no me importa. Margaret miró a Carolina, todavía sosteniendo la toalla manchada de champán. Hace 20 años, yo era como ella, joven, trabajadora, llena de esperanza. Y usted me convirtió en esto. Se señaló a sí misma, su postura encorvada, sus ojos hundidos. No voy a permitir que le haga lo mismo a nadie más. Margaret, te lo advierto, el día que el señor Martín murió. Margaret ignoró la advertencia, dirigiéndose a Carolina directamente. Usted dijo que él suplicó por su familia durante 3 días. Eso es verdad. Lo que no dijo es que el señor Roberto también estuvo esos 3 días en el hospital, al lado de su cama, sosteniéndole la mano. Y que fue él quien pagó todos los gastos médicos de su bolsillo, no la empresa, porque Victoria se negó a aprobar los fondos. Carolina se llevó una mano al pecho, tocando instintivamente el relicario bajo su uniforme. También debería saber, continuó Margaret, que el señor Roberto dejó instrucciones específicas en su testamento sobre usted. Instrucciones que Victoria hizo todo lo posible por ocultar. ¡Cállate! Victoria se lanzó hacia Margaret, pero don Emilio se interpuso con sorprendente agilidad para su edad. Déjala hablar, Victoria. O puedo llamar a la policía de Madrid cuando aterricemos y dejar que hablen ellos en su lugar. Victoria se detuvo, su pecho agitándose, sus ojos calculando opciones y encontrando ninguna. Margaret continuó. El señor Roberto quería que Carolina heredara el 5% de las acciones de la empresa. Era su forma de honrar a Martín. Pero Victoria contrató abogados para impugnar esa cláusula del testamento, alegando que él no estaba en sus cabales cuando la escribió. Esa cláusula fue invalidada legalmente, siseó Victoria. Fue invalidada porque usted sobornó al médico que certificó la capacidad mental de don Roberto. La voz vino de la entrada de la cabina de primera clase, donde un hombre de unos 50 años, con traje impecable y presencia imponente, acababa de aparecer. Era el doctor Ricardo Fuentes, abogado principal de Aerolíneas Richardson. Tengo la evidencia aquí mismo. Levantó un maletín de cuero que claramente había traído consigo. Ricardo. Victoria lo miró con horror. Tú trabajas para la empresa, trabajas para mí. Trabajo para la empresa, no para usted. El doctor Fuentes caminó hacia el grupo, abriendo el maletín mientras hablaba. Y como abogado de la empresa, mi lealtad es hacia sus mejores intereses, no hacia los de un accionista específico, especialmente un accionista que ha estado cometiendo fraude durante los últimos 3 años. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Transferencias ilegales de fondos de la empresa a cuentas personales, contratos inflados con proveedores que resultan ser empresas de familiares suyos, intentos de manipular las votaciones del Consejo
mediante información privilegiada. Cada acusación era acompañada de un documento que colocaba sobre la mesa de servicio. Y mi favorito personal, el soborno al doctor Méndez para que declarara que don Roberto no estaba mentalmente capacitado para modificar su testamento. Todo eso es mentira. Son documentos falsificados. Son documentos obtenidos legalmente durante una auditoría interna que la señorita Elena autorizó hace 6 meses. El doctor Fuentes cerró el maletín. Una auditoría de la que usted no fue informada precisamente porque era el objeto de la investigación. Elena se acercó a Victoria, su expresión una mezcla de tristeza y resolución. Mi padre te amaba, Victoria. Dios sabe por qué, pero te amaba. Le rompía el corazón cada vez que te veía tratar mal a alguien, cada vez que hacías un comentario cruel sobre los empleados, cada vez que mostrabas tu verdadero yo cuando creías que él no estaba mirando. Tu padre era un sentimental. Mi padre era un ser humano decente, algo que tú nunca entenderás. Elena respiró profundo. Él me pidió, en su lecho de muerte, que te diera una oportunidad, que creyera que podías cambiar, que el amor que él sentía por ti no había sido en vano. Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. Esperé 3 años, Victoria, 3 años viéndote desmantelar todo lo que él construyó, 3 años escuchando rumores sobre cómo tratadas al personal, 3 años esperando ver alguna señal de la mujer que mi padre creía que eras. Hizo una pausa, mirando a Carolina, que todavía sostenía la toalla manchada, su uniforme arruinado, su dignidad intacta a pesar de todo. Pero esto, escupirle a una empleada que lleva 15 años sirviendo con honor, esto es lo que mi padre más temía, que sin él aquí para contenerte mostrarías finalmente quién eres realmente. El anciano don Emilio habló entonces, su voz cargada de décadas de amistad y pérdida. Roberto me hizo prometer algo una semana antes de morir. Me hizo jurar que si Victoria cruzaba cierta línea, yo haría lo que él no tuvo el valor de hacer en vida. ¿Qué línea? Victoria lo desafió. ¿Qué podría ser tan terrible? La línea que cruzaste hace 20 años, cuando convenciste a Roberto de no pagar la indemnización completa a la familia de Martín Vega. Don Emilio la miró con algo parecido a la lástima. La línea que cruzaste cuando le dijiste que la muerte de un mecánico no merecía arruinar las finanzas de la empresa. Carolina hizo un sonido pequeño, un sollozo contenido que se escapó antes de que pudiera detenerlo. Roberto nunca se perdonó por escucharte, don Emilio continuó. Pagó lo que pudo de su bolsillo personal, pero tú controlabas las cuentas incluso entonces. Limitaste cuánto podía dar, y cuando él quiso poner a Carolina en el testamento, fue su forma de intentar corregir ese error. Victoria retrocedió un paso, su espalda golpeando la pared de la cabina. Todo esto es irrelevante. Tengo el 40%, tengo el control del consejo. Sobre eso. Elena sacó un documento de su bolsillo. Este es el testamento original de mi padre, el que sus abogados impugnaron. Gracias al doctor Fuentes pudimos demostrar que la impugnación fue fraudulenta. Un juez firmó esta mañana la orden que restaura la validez del documento original. Le entregó el papel a Carolina. Carolina Vega, legalmente eres dueña del 5% de Aerolíneas Richardson. Lo has sido desde el día que mi padre murió. Solo que Victoria te lo robó. Carolina miró el documento sin poder creer lo que leía. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Justicia. Eso significa, continuó Elena con una sonrisa que era pura satisfacción, que entre mi 35% y tu 5% tenemos el 40%. Lo mismo que Victoria. ¿Y yo?
intervino don Emilio. Tengo un poder notarial firmado por el grupo de accionistas minoritarios, el 25% restante, que por decisión unánime tomada esta mañana votará a favor de lo que Elena proponga en la reunión del lunes. Victoria calculó los números. Su rostro se transformó a medida que entendía. No, 65% contra tu 40%. Elena no intentó ocultar su satisfacción. Se acabó, Victoria. Tu reinado de terror termina esta noche. El silencio que siguió fue roto solo por el zumbido constante de los motores del avión. Victoria Montemayor de Richardson, la mujer que había pasado 40 años creyéndose invencible, finalmente se quedó sin palabras. Y en la suite 4A, un teléfono había estado grabando cada palabra, cada confesión, cada revelación, porque don Emilio Sandoval no había llegado a los 75 años siendo descuidado. ¿Sientes ese nudo en la garganta? ¿Esa mezcla de rabia y esperanza que te aprieta el pecho? Yo la siento cada vez que escribo estos momentos donde la verdad finalmente sale a la luz. Cuéntame, ¿desde dónde me ves? ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Has conocido a alguien como Victoria, alguien que hereda poder sin merecerlo y lo usa para destruir? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si esta historia te tiene al borde del asiento, si quieres ver cómo termina la caída de Victoria, dale like ahora. Ese clic me ayuda a seguir creando contenido que toca corazones. ¿Todavía no estás suscrito? Dale al botón rojo y activa la campanita. Porque lo que viene en el final, el momento en que la justicia finalmente llega, te prometo que no lo vas a olvidar. El avión comenzó su descenso hacia Madrid cuando los primeros rayos del amanecer europeo pintaban el horizonte de naranja y rosa. A través de las ventanillas de primera clase, los pasajeros podían ver las llanuras de Castilla, extendiéndose como un mar ocre bajo el cielo que despertaba. Era un amanecer hermoso, el tipo de amanecer que hacía sentir a las personas que todo era posible. Para Carolina Vega, ese amanecer marcaba el final de una noche que había cambiado su vida para siempre. Las últimas horas del vuelo habían transcurrido en una tensión extraña. Victoria se había encerrado en su suite, las cortinas de privacidad completamente cerradas, negándose a hablar con nadie. De vez en cuando, los pasajeros podían escuchar el sonido de llamadas telefónicas frenéticas, su voz aguda intentando contactar a abogados, socios, cualquiera que pudiera ayudarla a revertir lo que había sucedido. Nadie contestaba. Era de madrugada en México, y los que sí contestaban, al escuchar los detalles de lo que había ocurrido, inventaban excusas para colgar. El imperio de alianzas que Victoria había construido durante 40 años se desmoronaba con cada llamada sin respuesta. Margaret, su asistente de 2 décadas, se había movido a un asiento en la parte trasera de primera clase, lo más lejos posible de su antigua jefa. Por primera vez en 20 años, su postura no estaba encorvada. Sentada erguida, mirando por la ventanilla el amanecer sobre España, parecía 10 años más joven. Elena y don Emilio habían pasado las horas revisando documentos con el doctor Fuentes, preparando la estrategia para la reunión del consejo del lunes. Sus voces eran bajas pero animadas, el tono de personas que finalmente ven el final de una batalla larga. Y Carolina había seguido trabajando. Los otros pasajeros de primera clase la habían tratado con una gentileza exagerada durante el resto del vuelo, como si intentaran compensar con amabilidad lo que habían presenciado. Una empresaria le había dado propina en efectivo, algo que nunca se hacía en primera clase. Un matrimonio mayor le había dado las gracias 3 veces por el servicio. Un joven ejecutivo le había ofrecido su tarjeta de negocios, diciéndole que si alguna vez necesitaba trabajo,
Él personalmente le conseguiría una posición en cualquier empresa de su grupo. Carolina había agradecido cada gesto con su profesionalismo habitual, pero por dentro algo había cambiado. El relicario de su padre, que siempre había sentido como un peso de responsabilidad, ahora se sentía diferente. Se sentía como un abrazo. Cuando el capitán anunció que comenzarían el descenso final hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Andrés se acercó a Carolina. «¿Cómo estás?» Su voz era suave, preocupada. «No lo sé». Carolina fue honesta. «Creo que todavía estoy procesando todo». «Lo que hiciste esta noche, mantener la compostura después de lo que te hizo». Andrés negó con la cabeza con admiración. «Tu padre estaría orgulloso». Las lágrimas amenazaron con volver, pero Carolina las contuvo con una sonrisa. «Él me enseñó que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte, es algo que tú decides conservar o entregar». «Pues la conservaste, Carolina. La conservaste cuando cualquiera habría entendido que la perdieras». El avión tocó tierra a las 6:43 de la mañana, hora de Madrid. El aterrizaje fue suave, profesional, como todos los aterrizajes de Aerolíneas Richardson. Pero cuando el aparato comenzó a rodar hacia la terminal, los pasajeros notaron algo inusual a través de las ventanillas. Había vehículos esperando en la pista. No los carritos de equipaje normales, ni los autobuses de transferencia. Vehículos oficiales, con luces. Elena, que había estado mirando su teléfono durante el rodaje, se puso de pie y caminó hacia la cortina que separaba la suite de Victoria del resto de la cabina. «Victoria». Su voz era fría, profesional. «Creo que deberías ver esto». No hubo respuesta. «Victoria, las autoridades españolas están esperando en la pista. El doctor Fuentes envió la evidencia de tus fraudes a la Fiscalía Anticorrupción de México anoche. Ellos contactaron a sus contrapartes en España». La cortina se abrió de golpe. Victoria apareció transformada. Su tailleur Chanel estaba arrugado, su peinado perfecto deshecho, su maquillaje corrido, por lo que claramente habían sido horas de lágrimas. Pero sus ojos todavía ardían con furia. «No pueden arrestarme. Soy ciudadana mexicana. Tengo inmunidad diplomática a través de...». «No tienes ninguna inmunidad, Victoria». El doctor Fuentes se había unido a Elena en el pasillo. «Y los cargos no son solo de México. El dinero que desviaste pasó por bancos españoles. Eso lo convierte en un asunto de jurisdicción internacional. Esto es un error. Mis abogados van a destruir cualquier caso que intenten construir». «Tus abogados renunciaron hace una hora». Elena mostró su teléfono, donde un correo electrónico era claramente visible. «Todos ellos. Parece que no quieren estar asociados con un caso que no pueden ganar». Victoria los miró, luego miró por la ventanilla a los vehículos que esperaban, luego volvió a mirarlos. Por un momento algo pareció quebrarse en ella. La máscara de arrogancia aristocrática se agrietó, revelando algo más debajo. Algo que podría haber sido miedo, o remordimiento, o simplemente el pánico de un animal acorralado. «Elena». Su voz había perdido el filo. «Soy tu madrastra. Te crié desde que tenías 5 años. Me toleraste desde que tenía 5 años». Elena no mostró ninguna emoción. «Hay una diferencia. Tu padre me amaba. Mi padre amaba a la mujer que fingía ser cuando él estaba mirando. Pero él no está mirando ahora, Victoria. No ha estado mirando durante 3 años, y en esos 3 años has mostrado exactamente quién eres realmente». El avión se detuvo. A través de las ventanillas todos podían ver a los oficiales españoles acercándose con la parsimonia eficiente de quienes hacen este tipo de trabajo regularmente. «¿Qué va a pasar conmigo?». Por primera vez, la voz de Victoria sonaba pequeña. «Vas a ser detenida aquí en Madrid mientras se procesa la solicitud de extradición a México».
Probablemente pases algunos meses en una prisión española antes de que te envíen de regreso para enfrentar los cargos allá. Elena hizo una pausa. La buena noticia es que las prisiones españolas son relativamente cómodas. La mala noticia es que las mexicanas no lo son tanto. Puedo devolver el dinero. Puedo renunciar a mis acciones. Es muy tarde para negociar, Victoria. Don Emilio habló por primera vez desde que comenzó el descenso. Roberto te dio 40 años de oportunidades para ser mejor persona. Las desperdiciaste todas. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. La puerta del avión se abrió. El aire fresco de la mañana madrileña entró en la cabina junto con 2 oficiales de la Policía Nacional Española. «Señora Victoria Montemayor». El oficial que habló era profesional, cortés, pero firme. Victoria los miró, luego miró a Elena, luego miró a Carolina, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Tú», señaló a Carolina con un dedo tembloroso, «esto es tu culpa. Si no hubieras estado en este vuelo, si usted no me hubiera escupido en la cara». Carolina la interrumpió con voz serena. Nada de esto habría salido a la luz esta noche, pero eligió hacerlo, eligió humillarme, eligió mostrar quién es realmente frente a testigos. Hizo una pausa. Mi padre solía decir que el carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes no pueden defenderse. Usted reveló el suyo, señora. Yo solo fui el espejo. Victoria abrió la boca para responder, pero los oficiales ya la estaban guiando hacia la puerta. «Señora, por favor, acompáñenos». Los otros pasajeros de primera clase observaron en silencio mientras Victoria Alexandra Montemayor, viuda de Richardson, era escoltada fuera del avión que su esposo había construido, de la aerolínea que había intentado destruir, de la vida de privilegio que nunca mereció. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Elena. «Tu padre me amaba». Lo dijo como una declaración, pero sonó como una pregunta. Elena la miró largamente antes de responder. «Mi padre amaba a todos. Era su mayor virtud y su mayor debilidad». Hizo una pausa. «Pero creo que, al final, lo que más lamentaba era no haberte visto antes por lo que realmente eras». Victoria no respondió. Los oficiales la guiaron hacia afuera y la puerta se cerró detrás de ella. El silencio en la cabina duró solo un momento antes de que alguien comenzara a aplaudir. Luego otro y otro, hasta que toda la cabina de primera clase estaba de pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. No aplaudían la caída de Victoria, aplaudían la justicia, aplaudían el coraje de Carolina, aplaudían el legado de un hombre que había creído que las empresas podían ser humanas. Elena se acercó a Carolina y la abrazó sin palabras. Era el abrazo de 2 mujeres que habían perdido padres que se amaban como hermanos, unidas por una historia que ninguna de ellas había elegido, pero que las había formado a ambas. «Gracias», susurró Elena, «por mantener la fe de mi padre viva todos estos años». «Gracias a usted», respondió Carolina, «por devolverme lo que me fue robado». La reunión del consejo del lunes fue una formalidad. Con el 65% de los votos asegurados, Elena fue nombrada presidenta del Consejo de Administración de Aerolíneas Richardson. Don Emilio aceptó un puesto honorario como consejero emérito, y Carolina Vega, hija de un mecánico, nieta de campesinos, mujer que había servido café a 30.000 pies de altura durante 15 años, tomó su lugar en la mesa como la accionista más joven de la empresa. Su primer voto fue a favor de una moción que Elena había preparado, la creación del Fondo Martín Vega para hijos de empleados. Un fondo que garantizaría educación universitaria gratuita
para cualquier hijo de trabajador de la aerolínea que lo necesitara. El segundo voto fue para restaurar todos los beneficios que Victoria había intentado eliminar. El tercero fue para dedicar el vuelo 001, México-Madrid, permanentemente a la memoria de don Roberto Richardson y de Martín Vega, los dos hombres que habían representado el alma de la empresa. Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron no solo a la aerolínea, sino a la industria completa. El caso contra Victoria se convirtió en uno de los más seguidos de la historia corporativa mexicana. La evidencia era abrumadora. Años de fraude, documentados meticulosamente, transferencias ilegales, manipulación de testamentos, sobornos a médicos y abogados. El juicio duró 8 meses. La sentencia fue de 23 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos. La imagen de Victoria entrando a la prisión federal de mujeres de Tepepán, su tailleur Chanel reemplazado por el uniforme beige de las reclusas, su collar de perlas confiscado junto con todas sus joyas, se convirtió en símbolo de que nadie, sin importar cuán rico o poderoso, estaba por encima de la ley. Margaret, su antigua asistente, testificó extensamente durante el juicio. Su testimonio, detallado y corroborado por años de correos electrónicos que había guardado por si acaso, fue crucial para asegurar la condena. Después del juicio, Margaret regresó a Inglaterra, donde usó la indemnización que recibió de la aerolínea por sus años de servicio para abrir una pequeña librería en Cornwall. Por primera vez en su vida, su espalda estaba recta. El doctor Ricardo Fuentes fue ascendido a director legal de la aerolínea. Bajo su guía, la empresa implementó los protocolos anticorrupción más estrictos de la industria, convirtiéndose en modelo para otras corporaciones latinoamericanas. Don Emilio Sandoval, a sus 75 años, encontró un nuevo propósito. Dedicó los últimos años de su vida a escribir la biografía de su amigo Roberto Richardson, un libro que se convirtió en bestseller y en lectura obligatoria en varias escuelas de negocios. Murió pacíficamente a los 82 años, rodeado de su familia, con la satisfacción de haber cumplido la promesa que le hizo a su mejor amigo. Elena Richardson transformó Aerolíneas Richardson en un modelo de empresa con propósito social. Bajo su liderazgo, la compañía expandió sus rutas, mejoró sus condiciones laborales y se convirtió en la primera aerolínea latinoamericana en obtener certificación de empresa B. Los empleados, por primera vez en años, volvieron a sentir orgullo de portar el logo de las 2 R entrelazadas. Andrés, el comisario jefe que había defendido a Carolina esa noche, fue ascendido a director de experiencia de pasajeros. Su primer proyecto fue crear un programa de capacitación que incluía, entre sus módulos principales, uno sobre dignidad laboral y cómo responder ante pasajeros abusivos sin perder la profesionalidad ni la autoestima. Y Carolina Vega continuó volando. Elena le ofreció múltiples posiciones ejecutivas, directora de recursos humanos, gerente de capacitación, cualquier cargo que quisiera, pero Carolina rechazó todas las ofertas con la misma sonrisa gentil. Mi padre amaba los aviones, explicó. Pasó 30 años manteniéndolos en el aire. Yo quiero pasar los próximos 30 volando en ellos. Lo que sí aceptó fue un nuevo rol: embajadora de cultura corporativa. Seguía siendo azafata, pero ahora también viajaba a diferentes bases de la aerolínea para compartir la historia de don Roberto, de su padre Martín y de lo que significaba realmente trabajar en una empresa con alma. Sus charlas se volvieron legendarias. Empleados de todas las áreas pedían asistir. Carolina hablaba sin notas, sin presentaciones de PowerPoint, solo con su voz y el relicario de oro que ahora llevaba visible sobre su uniforme, ya no escondido sino exhibido con orgullo.
Mi padre me enseñó que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte, decía en cada charla. Es algo que tú decides conservar o entregar. Esa noche en el avión, Victoria Richardson intentó quitarme la mía. Me escupió en la cara frente a testigos. Me dijo que mi padre había suplicado antes de morir. Intentó romperme. Hacía una pausa, tocando el relicario. Pero no pudo. No porque yo sea especialmente fuerte o valiente, sino porque mi padre me dejó algo más valioso que cualquier herencia económica. Me dejó el ejemplo de cómo vivir con honor, incluso cuando el mundo no te lo devuelve. Me dejó la certeza de que el trabajo honesto tiene valor, aunque otros no lo reconozcan. Me dejó la fe en que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. 5 años después del incidente, Carolina hizo su último vuelo como azafata activa. Era el vuelo 001 a Madrid, el mismo vuelo donde todo había cambiado. Elena había insistido en estar a bordo, junto con don Emilio, quien ya mostraba los años, pero se negó a perderse el momento. Andrés, ahora director, había pedido permiso para servir como comisario esa noche, un último vuelo con su antigua compañera. Cuando el avión despegó y las luces de la Ciudad de México se hicieron pequeñas bajo las nubes, Carolina caminó por la cabina de primera clase por última vez. Cada suite tenía una placa conmemorativa nueva, instalada esa misma semana por orden de Elena. La suite 1A, donde Victoria había cometido su acto de crueldad, ahora llevaba el nombre Suite Martín Vega. Las otras suites llevaban nombres de empleados fundadores, personas que habían dedicado sus vidas a hacer volar a la empresa. Carolina se detuvo frente a la placa de su padre, tocó las letras grabadas con dedos temblorosos. «Lo logramos, papá», susurró. «Lo logramos». El vuelo aterrizó en Madrid al amanecer, como siempre, pero esta vez, cuando las puertas se abrieron, no había policías esperando. Había empleados de la base europea de la aerolínea, cientos de ellos, formando un pasillo de honor. Carolina bajó las escaleras con su uniforme impecable, su relicario brillando bajo el sol naciente de España, y caminó entre los aplausos de personas que la conocían solo por su historia, pero que la admiraban como si la conocieran de toda la vida. Al final del pasillo, Elena la esperaba con un marco en las manos. «Para tu oficina», dijo, entregándoselo. Era una fotografía ampliada. En ella, 2 hombres jóvenes sonreían frente a un pequeño avión de hélice. Uno era claramente don Roberto Richardson, reconocible por los ojos cálidos que su hija había heredado. El otro era un hombre de manos grandes y sonrisa enorme, vestido con un overol de mecánico manchado de grasa. Martín Vega. La fotografía tenía una dedicatoria escrita a mano en la esquina inferior. «Para mi hermano Martín, sin quien estos sueños nunca habrían despegado. Con amor eterno, Roberto». 1985. Carolina abrazó el marco contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas por primera vez en años, sin que intentara detenerlas, porque finalmente entendía algo que le había tomado toda una vida comprender. Su padre no había muerto suplicando, había muerto luchando. Luchando por su familia, por su dignidad, por el derecho de los trabajadores a ser tratados como seres humanos. Y aunque Victoria había intentado convertir esa lucha en algo vergonzoso, la verdad era exactamente lo opuesto. Martín Vega había sido un héroe silencioso, como tantos millones de trabajadores en el mundo que dan todo sin esperar nada a cambio, excepto la dignidad de ser reconocidos como iguales. Y su hija, Carolina Vega, había honrado ese heroísmo de la única manera que importaba, viviendo con la misma dignidad que él le había enseñado. 6 meses después,
Carolina inauguró el Centro de Capacitación Martín Vega, un edificio de 3 pisos junto al aeropuerto de Ciudad de México, dedicado a formar a la siguiente generación de empleados de aviación. En la entrada, una estatua de bronce mostraba a un mecánico con overol sosteniendo una herramienta en una mano y un libro en la otra. La placa bajo la estatua decía simplemente Martín Vega, 1955-2004. Mecánico, padre, héroe. La dignidad no es algo que otros puedan quitarte, es algo que tú decides conservar. Y cada mañana, antes de que llegaran los estudiantes, Carolina visitaba la estatua, tocaba la mano de bronce de su padre y le contaba sobre su día. Porque algunos vínculos no los rompe ni la muerte, ni el tiempo, ni todo el desprecio del mundo. ¿Lloraste? ¿Se te hizo un nudo en la garganta tan fuerte que apenas puedes respirar? A mí también, cada vez que escribo estos finales. Pero dime algo, ¿desde dónde me ves en este momento? ¿Qué país, qué ciudad, qué hora marca tu reloj? Quiero saber de dónde vienen las personas que llegan hasta el final de estas historias, que sienten el dolor y la esperanza como si fueran propios. Déjamelo en los comentarios ahora mismo. Si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste la rabia, la tristeza y finalmente la paz de ver triunfar a la justicia, dame ese like. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda a alimentar a mi familia y a seguir trayéndote historias que tocan el alma. ¿Todavía no estás suscrito? Hazlo ahora. Dale al botón rojo y activa la campanita, porque cada semana traigo historias nuevas que te van a hacer llorar, gritar y creer en la justicia otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a Carolina hasta el final. Gracias por recordar a Martín. Y gracias por creer que la dignidad no es algo que otros puedan quitarnos, es algo que decidimos conservar. Nos vemos en el próximo video.